Buenas noches, estimados estudiantes del colectivo de literatura latinoamericana. Les agradezco a ustedes y a su maestro Cristian la invitación para hablarles un poco sobre cuáles son mis pensamientos en torno a la construcción de identidad en la literatura latinoamericana. Podría empezar por decirles que toda la literatura latinoamericana en sí nos entrega a cada obra una versión, un punto de vista que pudiésemos utilizar para construir nuestra identidad. Y en realidad es así con todas las obras de arte, ¿no? Siempre están a expensas, están ahí atentas a que nosotros las consumamos, les leamos, las expectemos y extractemos de ellas lo que más sea benéfico para nosotras. En unos sentidos podemos tomarlas solamente como estudios académicos y desde unas perspectivas más complementarias, digámoslo así, más complejas, más acordes con lo que pudiésemos decir es un poco las raíces de la literatura latinoamericana, para preguntarnos y reflexionar sobre qué significa ser humano en Latinoamérica, qué ha significado y cuáles son esas variadas identidades que se han construido en torno al latinoamericano. Por ejemplo, Rosalba Campra en su libro La identidad y la máscara, ella da una serie de estereotipos, por ejemplo, a partir de los cuales se concibió la literatura latinoamericana y a partir de los cuales se han venido haciendo sus estudios, pongamos en el siglo XX, incluso hasta el posterior boom, el tan aclamado boom, se vienen haciendo estudios sobre los estereotipos que ella allí nos habla, por ejemplo, el indio, el gaucho, bueno, una serie de estereotipos que siempre íbamos a encontrar, sobre todo en esa literatura pre-boom, en las primeras literaturas antes de esta época, y ya en el boom empiezan a hacerse unos giros significativos, como de desautomatizar esas identidades construidas y ya estereotipadas, y empiezan a darse entonces unas nuevas posibilidades en torno a la inmigración o en torno a la exclusión severa o en torno a la censura severa, y pues ya es en el post-boom encontraremos unas rupturas muy significativas también y que apuntan sobre todo a una subjetivación, digámoslo así, mucho más profunda en las reflexiones de lo que significa ser humano. Recuerdo, por ejemplo, algunas de mis escritoras latinoamericanas favoritas que me parece entregan muchísimas herramientas para preguntarnos por esa construcción de identidad, una identidad individual, digámoslo así, una identidad que significa la construcción de sujeto, de cómo nosotros nos construimos a nosotros mismos a través de todo lo que conocemos, y una identidad colectiva, grupal, del contexto, donde, así como me he construido yo en esa intimidad, en esa subjetividad, voy a ir a interactuar con ese contexto. Entonces estas obras que les voy a nombrar manejan muy bien eso desde cada una desde su perspectiva bastante particular. Pienso, por ejemplo, en Clarice Lispector, que estamos pues en los días de su nacimiento-muerte, y que es una escritora brasilera, y que sabemos que en nuestra contemporaneidad Brasil ya está muy integrado a lo que es Latinoamérica y Suramérica. Sabemos que esa barrera que habían puesto del idioma no es en realidad una barrera para que podamos asumir también sus propuestas artísticas como herramientas y como obras de arte que nos tocan como seres humanos. Entonces ahí hay como un primer giro en términos de lo contemporáneo significativo, porque evidentemente las divisiones geopolíticas empiezan a ser
no ya un cajón de fuerza, sino un referente y una contextualización. Y pues mucho más en esta época de la hipertecnología, las fronteras geopolíticas, digámoslo así de una manera muy lacónica, se pueden pasar por Google Maps, ¿no? Entonces ya hay como una deselitización de esa división geográfica y eso nos viene muy bien precisamente para poder disfrutar de artistas cercanos y que antes nos habían dicho que eran muy distantes. Entonces es el caso de Clarice Lispector, quien muere en 1975 y es sorprendente cuando uno la conoce saber que ha muerto a tan temprana época porque su literatura es muy profunda, es una literatura de alto nivel y es una literatura que busca en términos muy obsesivos esa situación de la identidad humana muchísimo más profundo, adentro, como en lo insospechado de la psique humana. Ella se mete en unos intríngulis muy interesantes, digámoslo así, en términos de qué significa ser humano y por qué se es ser humano. ¿Qué hace que el ser humano no se vuelva un reloj? ¿Qué hace que el ser humano no se vuelva la noche eterna? ¿Qué hace que el ser humano no se vuelva el vacío? ¿Qué hace que el ser humano no se vuelva una grieta en la pared? Esas preocupaciones de ella van en torno también precisamente a una mirada minúscula que busca transformar los objetos y los seres desde ese cuestionamiento muy profundo que antes pudiésemos llamar metafísico, por ejemplo, o espiritual, o más allá de lo puramente inmediato. Por eso los escritos de Clarice Lispector nos entregan esa posibilidad de preguntarnos por la identidad humana más allá de las inmediateces y de las etiquetas directas que establecen las sociedades y los contextos. Precisamente ella nos invita a preguntarnos por toda esa mentalidad, por toda esa insospechada realidad que hay en nuestras psiques y que pueden dispararse en cualquier momento, ya sea por un sueño, por un recuerdo, por una modificación mental, por un estado de psicoactividad. Entonces, Clarice Lispector, pues me parece a mí una de las escritoras muy interesantes para hacer como esa ruptura significativa y preguntarse uno, bueno, ¿qué pasa con esa construcción de identidad? ¿A qué debo apuntar yo si debo hablar de construcción de identidad? ¿Solamente a unas cuestiones folclóricas, culturales evidentes o a algo más profundo? ¿Cuál es mi subjetividad? Porque precisamente esa subjetividad es que empieza como a nacer todo hacia afuera, ¿no? Que es lo que nos propone un poco Clarice Lispector. De esa mirada minúscula ir a esa mirada grandísima, mayúscula y holística. Bueno, eso en cuanto a Clarice Lispector. Encontrarán pues muchas obras de ella, su colección de cuentos Silencio, Lazos de Familia, su novela La Pasión según GH. Bueno, en realidad toda la obra de ella es fascinante y pues sería muy interesante que si no la han conocido hasta ahora, la conozcan y pues profundicen sobre ella porque les va a entregar pues unos instantes de reflexión irreemplazables. Bien, quiero hablarles de otra escritora que se llama Griselda Gambaro. Ella es argentina, también del post-boom. Y me gusta mucho hablar de esta escritora y del tema de la construcción de identidad latinoamericana a partir de ella, porque ella hace unas propuestas muy variadas, desde escritora, de dramaturga, un poco de obras infantiles, hasta escritora de una novela lésbica pornográfica que le valió el título de escritora pornógrafa argentina. Y también es autora de un libro bastante particular que se llama Escritos Inocentes, bastante particular porque no es muy común el formato aforismo en Latinoamérica, tampoco en esta época y tampoco en mujeres, digamos que es como una cadena de pocas situaciones encontradas y ella logra una obra fascinante en Escritos Inocentes donde va dando a manera fragmentada, a manera florística, de la escritura apotegmática, toda una serie de reflexiones nacidas de su cotidianidad porque nacen del acto de la lectura, de todo lo que ella lee
va dando un comentario, un apunte, va dando un recuerdo que le surge de la lectura, a veces escribe aforismos como tal de algo que le pasa en su vida cotidiana y pues hace de este libro de verdad una obra excelsa. Y también quisiera hablarles de una escritora chilena que se llama Diamela El Tit. Ella también es del post-boom. Y esa escritora es bastante interesante porque juega con una realidad política muy difícil, pues como toda la latinoamericana y podríamos decir que toda la de la humanidad. Ya no hay ningún lugar que podamos saber que tengan unos instantes fáciles, ni porque tengan mucho dinero o mucha tecnología. En fin, el caso es que esta escritora juega con aspectos muy interesantes porque ella, a través del metalenguaje con el que construye sus obras, logra franquear la censura de esos años tan difíciles que vivió Chile. Esta escritora es supremamente cruda, es absolutamente insospechada. Por ejemplo, en su novela Lumpérica encontramos una serie de mixturas textuales y precisamente como está utilizando ese metalenguaje que nos hacen distraernos, que nos hacen sentirnos en un caos absoluto sobre lo que está ocurriendo, porque nos mezcla una narración como de carta, con una narración a lo mejor de guión cinematográfico, con una narración absolutamente esquizoide como de un paciente de sanatorio, o también con una narración de un interrogatorio lleno de torturas. Esta novela es fascinante, casi que siempre hay que leerla para poder saber a qué nos estamos enfrentando. Y otras novelas de ella, sus compilaciones de novelas cortas están hechas en una sola que se llama Tres Novelas, y allí están Mano de Obra, El Cuarto Mundo y Los Vigilantes. De estas tres obras, mi favorita es El Cuarto Mundo, porque asume de una manera bastante cruel y bastante desgarrada, incluso uno podría decir bizarra, toda la situación de la gestación y de lo que significa reproducirse en ese contexto chileno de dictadura, y cómo ese contexto de dictadura tan violento, tan insoportable, se puede meter hasta dentro de lo más profundo del ser humano, que es ese momento de gestación. Y entonces, cómo a toda esa metafísica, digámoslo así otra vez, de esa situación del contexto, afecta a esos gestantes, y cómo dentro del vientre mismo de la madre hay también una guerra. Es absolutamente desgarradora esta obra y pues no les digo más para no spoileársela, más sí nos hace preguntar muchísimo sobre qué significa ser humanos y qué significa reproducirnos y qué significa la infancia y cómo asumimos nosotros esa infancia, cómo asumimos la relación con nuestros semejantes, cómo asumimos la relación con nosotros. Hace unas preguntas absolutamente profundas y definitivas que la hacen ser pues una escritora contundente. Entonces, para finalizar, pues les digo que en realidad, como con todas las obras de arte, eh, hay necesidad de encarar nosotros como espectadores esa obra de arte, no solamente la supremacía enciclopédica de saber a qué escuela pertenece o cuáles son sus giros artísticos, estéticos, técnicos, claro, eso es muy importante, mas ahora es muy importante preguntarse por la sensibilidad que nos genera esa obra, qué es lo que de mi subjetivo como ser humana, que es irrepetible en cada ser humano, ¿cómo asumo yo esa obra? Esa obra que me entrega del mundo que yo antes no conocía. ¿Qué cambia de mí? ¿Qué no cambia? ¿Qué no me gusta? ¿Qué me hace sentir experiencias que antes no había sentido? ¿No? Porque precisamente cuando hablamos de que me gusta o no me gusta, antes era mal vista esa subjetividad, ahora no. Ahora es bien vista, sin embargo, porque debes auscultarte profundamente, digamos así como si fuera una regresión, para saber por qué hay ese gusto o ese disgusto.
y pues allí, haciendo gala de ese apotegma tan antiguo, el conócete a ti mismo, pues estaríamos entrando definitivamente en una complementariedad en la medida que tenemos la experiencia del arte. No solamente para contemplar el arte y regodearnos, digámoslo así, en algo hedonista, sino también para que con esa experiencia artística nosotros nos transformemos en mejores seres humanos, más complementarios, buscando un poco más estar del lado de la educación, del aprendizaje. Recordemos que hay educación en toda parte, no solo en el aula de clase, y no del lado de la competencia aniquilante. Muchas gracias, que tengan excelente noche.